Sí, tenemos el placer de... This meeting is being recorded. Okay, thank you. Tenemos el placer de presentar a Miguel Ángel de Marco, muy conocido por todos, así que casi debiéramos obviar esta presentación, pero estimo que es imprescindible repasar algunas cosas, porque nos va a hablar de Mitre y la construcción de la Argentina moderna, que nos parece un enfoque muy interesante precisamente de ese milagro que fue la Argentina moderna, hoy frustrado, desgraciadamente, en el curso, lo que todos esperábamos fuera el curso normal de los acontecimientos. El doctor de Marco, además de historiador, es un historiador interesado por muchos temas diferentes. El tema biográfico ha sido uno de sus grandes aportes, ha trabajado muchas biografías de Allende, Pellegrini, de Sarmiento, de Mitre, de Belgrano, San Martín, es decir, una gran cantidad de Quiroga, una gran cantidad de biografías. Ha enfocado temas marítimos y de guerra, la guerra del Paraguay, los corsarios, Bullard, realmente una variedad de ángulos y una inmensa tarea de difusor a través de muchísimos artículos, innumerables. Ha participado de distintas academias y presidió la Academia Nacional de la Historia durante 3 periodos. Es decir, una vasta trayectoria que ha generado una gran riqueza de la cual nos va a participar hoy un poco de esa riqueza. Muchas gracias, lo dejo en presencia del doctor de Marco. Hola, mi divina, acá estamos. Que se habilite el micrófono. Sí. Empiezo de nuevo, lo tenía desconectado. Agradezco sus palabras, señor presidente. Agradezco a los amigos que de distintos puntos del país están aquí, e incluso de los Estados Unidos. Estoy viendo a una colega por acompañarme en esta tarde. Es una satisfacción evocar a Mitre en el Club del Progreso, que lo contó entre sus socios más ilustres y que lo vio trasponer muchas veces a lo largo de su prolongada existencia las puertas del edificio de Perú, esquina Victoria, para participar de conciliábulos políticos, recepciones o funciones solemnes. Como ocurre cada vez que el país soporta graves crisis, los argentinos miramos el pasado en pos de buenos ejemplos que ayuden a superarlas. La trayectoria del gran argentino, de cuyo nacimiento se cumplirá en pocos días el bicentenario, está llena de episodios que demuestran el vigor de su pensamiento y acción en pos de la construcción de un gran país. Recuérdese su célebre exhortación a los dirigentes de Buenos Aires luego de la batalla de Pavón para desvanecer sus anhelos secesionistas destinados a deshacerse de las provincias, que, pobres, aisladas y exhaustas, formaban sin embargo parte de la heredad común. Debemos tomar a la República Argentina, decía Mitre, tal cual la han hecho Dios y los hombres, hasta que los hombres, con la ayuda de Dios, la vayan mejorando. Esas palabras definen al auténtico estadista, que no busca resultados inmediatos, a la postre, generalmente efímeros, sino que sabe regular su paciencia y su tesón en pos de levantar el gran edificio del país. Como expresé hace unos años en mi biografía de Mitre, pocos argentinos hicieron tanto y vivieron tanto. En la adolescencia escribía poemas y discutía con los eruditos. En la ancianidad recibía el homenaje de casi todo un pueblo, traducía los clásicos y ordenaba monedas y medallas. A lo largo de su existencia, mientras peleaba en los campos de batalla, regía los destinos de su provincia y del país, participaba en las luchas parlamentarias, se desempeñaba como diplomático y presidía uno de los grandes partidos políticos de su tiempo, echaba las bases
de la historia científica de la Argentina. Redactaba periódicos de cultura y de combate y daba vida a un órgano destinado a sobrevivirlo, La Nación. No solo eso, fundaba instituciones, inspiraba iniciativas y mantenía fluido contacto epistolar sobre los más variados temas con ilustres personajes del país y el extranjero. Emigrado en varias ocasiones, su trayectoria se vinculó entrañablemente con la de otros países, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, donde no fue simple huésped, sino luchador activo en defensa de sus ideales. Además, fue un observador atento del conjunto americano, sin prescindir de la realidad europea, fuente de inspiración en plurales aspectos para los argentinos durante todo el siglo XIX. No muchos hombres públicos, aquí y en el extranjero, tuvieron la capacidad y la voluntad de colgar diariamente la espada y cerrar las carpetas que guardaban difíciles cuestiones administrativas para enfrascarse en la lectura e interpretación de códices y documentos, con afán de pedagogo que buscaba en el pasado enseñanzas para su tiempo y para las generaciones futuras, y con el deleite del erudito que sentían inenarrable emoción al palpar las páginas de sus libros curiosos o raros. Escribió e hizo la historia de la República Argentina, dice con acierto indiscutible en su reverso la medalla acuñada por la Junta de Historia y Numismática Americana, antecesora de la Academia Nacional de la Historia, al celebrarse su jubileo, porque su vida y la vida del país marcharon durante largos años en forma paralela. Sin ánimo de incursionar en cada aspecto de su larga existencia, conviene recordar que desde muy joven Mitre ciñó la espada en lucha contra la dictadura de Rosas, tuvo la convicción de que le tocaría desempeñar un papel transformador en la historia argentina. En carta al ilustre pensador y activista italiano Giovan Battista Cuneo, amigo de Giuseppe Mazzini y mentor de la generación del 37, diría a aquel adolescente convertido en soldado: mi querido hermano, usted extiende su vista hacia los días que vendrán y cree ver mi patria triunfante y libre, y a mí a la sombra de la sagrada bandera vencedora en 400 batallas. También cree que algún día yo ocuparé un lugar en el templo augusto de la representación nacional. ¿Sabe usted que este ha sido siempre el sueño de mi vida, de su corta vida? La corona del martirio se arranca sobre el campo de batalla o en la tribuna. Estos puestos no son para los cobardes egoístas. Algún día, tal vez, oiga usted tronar mi voz en la tribuna. Ella nunca se venderá al poder, no vacilará a la vista de las bayonetas. Representante del pueblo, ella se levantará poderosa en el recinto augusto de las leyes. Intérprete de la voluntad nacional, hablaré en nombre de la nación para defender sus derechos, para hacer temblar a los tiranos. Oh, yo desearé con toda mi alma ser algún día representante del pueblo de mi nacimiento, del pueblo glorioso de Sudamérica que dio el primer grito de libertad y cuya bandera dio libertad a la mitad de este mundo. Sirvió a su patria chica porteña, pero fue uno de los principales constructores de la patria grande argentina. Tuvo siempre en claro que por encima de las disputas políticas de coyuntura debía imperar la idea de articular en un todo ese conjunto de provincias de la que Buenos Aires podía ser considerada la hermana mayor del discurso de Juan José Paso en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, que Mitre evocó con mano maestra en su Historia de Belgrano. Por cierto, consideraba, sobre todo en los momentos posteriores a Caseros, cuando combatía desde la prensa la figura de Urquiza, quizás sin comprender la nobleza de su pensamiento y sus acciones en pos de la organización nacional, que la Argentina no podía sino adoptar el sistema federal a que la determinaban su geografía y su historia. Antes de la secesión de Buenos Aires, de la que formó parte como uno de los principales jefes militares, escribiría en La Profesión de Fe, publicada el 1 de abril de 1852,
en el primer número de su diario Los Debates. Como punto de partida adoptaremos el desarrollo de los intereses materiales y nos consagraremos a ellos con calor y tenacidad. Primero, porque no hay cuestión económica que no envuelva otra cuestión política y social. Segundo, porque la pobreza es el principal auxiliar de la tiranía y la ignorancia, a la par que la riqueza es la fuente primaria de la libertad y la ilustración. Tercero, porque todo el porvenir de la Confederación Argentina depende hoy del arreglo y desarrollo de sus intereses materiales. Cuarto, porque las revoluciones políticas que nos han ensangrentado por espacio de 20 años no han sido en el fondo, sino cuestiones económicas malentendidas o violentadas, y porque conviene llevar al terreno pacífico de los intereses materiales los odios profundos y la división de opiniones que de otro modo apelarían a las armas para hacerse justicia por sus manos. Con el fin de lograr tales propósitos, el diario haría de la juventud una palanca y de la parte sensata y bien intencionada de la población su punto de apoyo. Para el efecto, proclamaremos en voz alta las ideas bien entendidas de economía y administración, seguía Mitre, y los principios de libertad y democracia que germinan en todos los corazones generosos que trabajan entre nosotros por organizar el país y abrir una nueva era de progreso para la Confederación Argentina, revolucionando pacíficamente desde lo alto de la tribuna y del gobierno, sin golpes de Estado y sin golpes de pueblo. Y más adelante expresaba, el federalismo es la base natural de la reorganización del país. Todos los antecedentes constitucionales son federales. Todas las cuestiones económicas, tales como la navegación de los ríos, sistema de aduanas, percepción de renta, etc., no son otra cosa que cuestiones federales que deben resolverse por el mismo sistema que las ha hecho surgir. Todos los tratados interprovinciales han sido hechos sobre la base del Pacto Federal. La voluntad de la mayoría se ha pronunciado en favor de ese sistema. La organización federativa, continuaba Mitre, es no solo la única posible, sino que es también la más racional, la que se apoya en la tradición administrativa y revolucionaria, la que satisface todas las exigencias, concilia todos los intereses, la que tuvo por apóstol al célebre Moreno en 1810 y la que reúne en su apoyo el ejemplo de la Primera República del Orbe. Luego enumeraba con admirable visión las grandes cuestiones que era imperioso resolver para brindar salud, educación, seguridad y bienestar a los argentinos, y que concluía que ese programa era, textualmente, el fruto de la experiencia de muchos años formada en el destierro con los ojos fijos en la patria. La profesión de fe constituye una síntesis de las ideas que Mitre puso en práctica más tarde como legislador, gobernador de la provincia y sobre todo como presidente de la nación. El desarrollo de acontecimientos que estimularon el espíritu secesionista de gran número de los dirigentes de Buenos Aires pospuso la organización que proponía el coronel y periodista. El rechazo del acuerdo de San Nicolás fue la piedra de toque de la separación. Los porteños no iban a aceptar que el interior les impusiera reglas de juego. Mitre, pese a su declarado nacionalismo, no abrigaba dudas acerca del papel rector de su provincia natal. Si no podía ejercerlo por la presencia de Urquiza como director provisorio de la Confederación, no quedaba para los hijos de Buenos Aires otra salida que levantarse en armas y buscar la paulatina insurrección de las provincias. Tras las célebres jornadas de junio, se produciría el alzamiento mientras el interior enviaba a sus diputados a Santa Fe para participar en el Congreso General Constituyente. Y Mitre, que había alzado su voz contra el acuerdo en la legislatura porteña y había sufrido un nuevo exilio cuando el vencedor de Caseros se había hecho brevemente cargo del gobierno porteño, fue uno de los principales jefes militares de la secesión. Sabido es que en las luchas entre las fuerzas sitiadoras y sitiadas, el coronel recibió en su frente un sello de fuego de las luchas fratricidas, la famosa herida de la estrella en su frente que estuvo a punto de hacerle perder la vida. Y que en realidad
no lo hizo por ser su kepí, el fruto del amor de su esposa, ya que la escarapela que le cosió en el frente detuvo la violencia de la bala. La separación duraría 9 años, con un breve interregno de unión más legal que real. En ese lapso, Buenos Aires se dio constitución, fijó sus límites territoriales, levantó un ejército para oponerse al de la nación y se declaró Estado independiente. Sin embargo, Mitre, más allá del fugaz extravío de aceptar en 1857 la posibilidad de constituir una República del Plata que impidiera el triunfo de los federales porteños y evitase el sojuzgamiento del Estado rebelde, se mantuvo firme en la idea de incorporar aquella parte al todo, alcanzando la unión que le habían prometido sus sueños juveniles. Por eso, después de la batalla de Cepeda y del 23 de octubre de 1859 y del Pacto de Unión Nacional, 11 de noviembre de 1860, luego de la reunión de la Convención Nacional Reformadora de ese año, pudo decir, como gobernador de la provincia, en el acto de jura de la Constitución de Todos, en la Plaza de la Victoria, escenario, recordó, de los grandes acontecimientos de la patria. Hoy, Mitre dice, después de medio siglo de afanes y de luchas, de lágrimas y de sangre, vamos a cumplir el testamento de nuestros padres, ejecutando su última voluntad en el hecho de constituir la nacionalidad argentina bajo el imperio de los principios. Hoy recién, después de tantos días de prueba y de conflictos, podemos decir con júbilo en el alma y con el corazón rebosando de esperanza: esta es la Constitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, cuya independencia fue proclamada en Tucumán hace 44 años. Esta es la Constitución de la República Argentina, cuyo voto fue formulado hace 34 años por el Congreso Unitario de 1825. Esta es también la Constitución del Congreso Federal de Santa Fe, complementada y perfeccionada. Aquí va el tributo localista por la Revolución de Septiembre, que en Buenos Aires reivindicó sus derechos, y como tal es la Constitución definitiva, verdadero símbolo de la unión perpetua de los hijos de la gran familia argentina, dispersados por la tempestad y que al fin vuelven a encontrarse en este lugar en días más serenos para abrazarse como hermanos bajo el amparo de la ley común. Y días más tarde, en el Palacio de San José, huésped de Urquiza, junto con el presidente Santiago Derqui, le entregaría a su antiguo jefe en la lucha contra la dictadura el bastón de mando de los gobernadores del Estado de Buenos Aires, con dos puños, uno de oro y el otro de topacio. Mitre expresó que por haber sido Urquiza el autor de la Unión Nacional, le correspondía conservarlo como testimonio de una de sus glorias más puras. Vale la pena destacar este gesto, tan poco frecuente en nuestros tiempos, en que detrás de la oquedad de los discursos y declaraciones altisonantes suelen ocultarse pensamientos estrechos y acciones destructivas y mezquinas. Pero no tardaría en encenderse una vez más el devorador fuego de las peleas entre hermanos y se derramaría otra vez la sangre en los campos de Pavón. El resultado de la batalla, al principio confuso, la renuncia del presidente Derqui y el abandono de todo propósito de lucha por parte de Urquiza, inexplicable para sus contemporáneos y aún fruto de diversas conjeturas, puso a Mitre en el camino de sellar la unión definitiva de la nación. Obtuvo, provincia por provincia, la designación de encargado del Poder Ejecutivo Nacional, y con esa base de autoridad inició con paso seguro la reorganización del Estado. Mientras las tropas de Buenos Aires, devenidas en Ejército Nacional, realizaban sus incursiones en el interior para despejar el campo de adversarios, a menudo a través de operaciones que superaban con creces las necesidades de la guerra, Mitre obtenía la reunión de un Congreso Nacional en el que se sentaran senadores y diputados adictos, pero también muchos y enconados adversarios. Pese a ello,
trazó con mano segura una serie de objetivos urgentes hasta tanto se procediera a las elecciones presidenciales, que, estaba convencido, le darían la ocasión de poner en práctica los proyectos que había meditado durante tantos años. Al asumir la primera magistratura, el 12 de octubre de 1862, dio una admirable lección de concordia. Se dirigía a los legisladores de distintas corrientes, que como él habían sufrido profundamente las disensiones fratricidas. Manifestó que se atendría, cito, a las grandes y fecundas lecciones de la historia y de la experiencia, y agregó, textual, para ser fiel a esos principios, por los cuales ha combatido tanto tiempo el pueblo argentino, derramando tantas lágrimas y tanta sangre, recordaré siempre aquella fuerza irresistible que acompaña a los hombres que son fieles a ella en la prosperidad y en la desgracia. Recordaré, señor presidente, que voy a presidir los destinos del pueblo argentino a la par de un Congreso en que la mitad de los miembros que lo componen eran, ahora pocos años, pobres proscriptos en tierra extranjera. Recordaré que el ilustre ciudadano que os preside, Alsina, era no ha mucho tiempo prisionero en un pontón de la tiranía, que escapaba para respirar aire libre y volver a servir a su patria. Recordaré que el voto de los pueblos ha ido a buscar el vicepresidente de la República, Marcos Paz, en la oscuridad de un calabozo donde sufría por ser fiel a su causa, y recordaré por fin que todos los hombres de corazón y de energía que han contribuido a traer esta situación eran perseguidos y caían envueltos en el polvo de la derrota y en la sangre de hermanos en los campos de batalla. Para ello espero que el Todopoderoso que sostiene a los débiles y les da fuerzas para triunfar cuando les acompaña la justicia, me dará la fortaleza para perseverar en el trabajo hasta el fin de la jornada, y espero y confío que la divina providencia, cuya protección ha sido tan visible en esta ocasión para los pueblos argentinos, continuará derramando sus bendiciones sobre esta patria tan gloriosa como desgraciada, permitiendo que se abra al fin para ella un nuevo, largo y fecundo periodo de paz, de gloria y de ventura. El panorama que se le presentaba a Mitre y a sus colaboradores inmediatos distaba de ser halagüeño. Debían gobernar no para Buenos Aires, sino para toda la República Argentina, ensangrentada aún por la presencia de montoneras en las sierras de San Luis, por las incursiones indias en las fronteras interiores y por los enfrentamientos entre clubes políticos, donde por cualquier motivo salían a relucir látigos, revólveres y facones. Las arcas nacionales estaban vacías, los sueldos de los empleados públicos, del ejército de línea y la armada sufrían enormes atrasos, y el servicio de la deuda contraída en el exterior por Buenos Aires, que había sido asumida por la nación, surgía como un inquietante fantasma. Los transportes seguían limitados a los ferrocarriles oeste y Gran Sur, cuyos cortos recorridos unían solo puntos de la provincia de Buenos Aires, a las mensajerías nacionales, creadas en 1854 en Rosario por el catalán Joaquín Fillol, que recorrían con aceptables carruajes los anfractuosos y polvorientos caminos del país y prestaban además el servicio de correos, a las pesadas carretas donde se conducían cargas y en ocasiones pasajeros, y a los vapores que surcaban el Paraná y el Uruguay y unían las poblaciones del litoral con la Atenas del Plata, con la orgullosa Buenos Aires y con Montevideo. La organización del Poder Judicial se presentaba como un urgente y prioritario deber del gobierno nacional. Era necesario instalar la Suprema Corte, pero también los juzgados federales de las provincias, lo cual irrogaría gastos y exigiría especial cuidado para elegir entre los no muchos letrados disponibles los más apropiados para la respetabilidad y el decoro que reclamaba la función. La fase educativa resultaba francamente penosa. Había universidades en Buenos Aires y en Córdoba, colegios de segunda enseñanza en ambas ciudades y en Concepción del Uruguay,
algunas escuelas particulares de artes y oficios y establecimientos públicos y privados de instrucción primaria que en ciertas provincias eran regenteados por personas voluntariosas pero de conocimientos casi nulos. El movimiento inmigratorio, iniciado tímidamente en la década anterior en Buenos Aires como en la Confederación Argentina, ofrecía algunos logros pero requería el apoyo del gobierno, que a través de agentes en el exterior debía acentuar su propaganda en algunos países del viejo mundo, en pro de que personas inclinadas a los trabajos agrícolas buscaran en el extremo sur del globo la prosperidad que se mostraba esquiva en sus propias tierras. Las dificultades para atender las relaciones exteriores eran enormes, como lo habían sido en tiempos de la Confederación Argentina, pero ahora se tornaba indispensable acentuar los vínculos con Europa, con los países limítrofes y aún con el resto de la familia americana. Una de las primeras resoluciones de Mitre, como encargado del Poder Ejecutivo Nacional, había sido el cese de hecho y de derecho de los agentes diplomáticos acreditados en el extranjero como consecuencia de la caducidad del gobierno que los había nombrado, entre ellos Alberdi. El propio edificio donde se desenvolverían las actividades del gobierno nacional era reducido e incómodo. El viejo fuerte de los virreyes hispanos y de las administraciones patrias resultaba indigno de un país consciente de sus potencialidades y decidido a crecer en forma sostenida. Tampoco tenía casa el Congreso, cuyos integrantes sufrirían 2 años más la incomodidad de compartir recinto y oficinas con los legisladores porteños. En suma, aún para hombres de coraje, vigor intelectual y sentido del compromiso que adquirían con la historia, la tarea que se presentaba parecía realmente ciclópea. Sería imposible ocuparnos ahora de cada faceta de su admirable y en muchos aspectos fundacional labor gubernativa, obstaculizada más tarde por la larga y cruenta guerra con el Paraguay, que lo obligó a dejar las tareas de gobierno para enfrascarse en la organización y mando de los ejércitos de la Triple Alianza, y perturbada además por constantes revueltas en las provincias. Por ello, haremos referencias a dos aspectos puntuales de tanta actualidad hoy: la administración de justicia y la educación. Hasta entonces, y pese a los esfuerzos de las autoridades de la Confederación Argentina, cuyos poderes ejecutivo y legislativo habían comenzado a funcionar después de la sanción de la Constitución de 1853 en Paraná, diversos factores, entre los cuales no fue menor el económico, habían impedido poner en pleno funcionamiento la Corte. El 16 de octubre de 1862, el Congreso sancionó la Ley 27, que organizó el Poder Judicial de la Nación, y el mismo día el presidente Mitre solicitó acuerdo del Senado para nombrar los miembros del Alto Tribunal. Los nombres propuestos representaban verdaderas garantías de la probidad y sapiencia requeridas: Valentín Alsina, Francisco de las Carreras, Salvador María del Carril, Francisco Delgado, José Barros Paso y Francisco Pico. La Cámara Alta accedió al pedido y Mitre dictó 2 días más tarde el decreto que designaba a Alsina para presidir la Corte y a Pico para ocupar la Procuración General de la Nación. Pero el primero prefirió seguir en el Senado para no cerrar definitivamente su carrera política. Su vacante sería llenada 3 años más tarde por José Benjamín Gorostiaga, aunque la presidencia del cuerpo estuvo, estas hojas que se pegan, estuvo historiamente a cargo de las Carreras. Tanto el ilustre constituyente de 1853 como sus colegas ejercían sus funciones en un pequeño e incómodo lugar, donde a falta de objetos costosos y adecuada calefacción, sobraban el saber y la independencia. Mitre expresó luego cuáles habían sido sus objetivos al proceder a la integración del cuerpo. Como presidente de la Nación, busqué los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado, y que viniendo de la oposición dieran a los conciudadanos la mayor seguridad
de la amplia protección de sus derechos y la garantía de una absoluta y total independencia del alto tribunal. El respeto a esas ideas y valores constituyó una cuestión de honor entre los miembros de la Corte y demás jueces nacionales designados en distintos lugares del territorio argentino, a punto tal que sus nombres forman parte de una historia de honorabilidad, prudencia y silenciosa entrega a sus elevadas funciones. Los que provenían de la política se alejaron de ella para que la ciudadanía pudiera descansar tranquila con respecto a indeseables influencias y presiones sobre el cuerpo. Permítaseme una digresión que creo oportuna en las actuales circunstancias. Entre muchos de los ministros que se sucedieron a través del tiempo, vale citar a Antonio Bermejo, de quien el jurista Alfredo Colmo dijo: ha sido nuestro Marshall, en alusión al célebre juez de la Corte de los Estados Unidos de América, y del que Octavio R. Amadeo manifestó que le tocó el papel de cancerbero de nuestra jurisprudencia. Las Cortes Nacionales, desde 1863 a 1930, dice con razón el autor citado, fueron apolíticas, aunque estuvieron integradas por notables expolíticos, que podían compartir el ideario vigente, pero no eran adictos a la persona de tal o cual presidente o gobierno. El golpe militar de 1930 produjo un violento giro al ser convalidado por el alto tribunal. Entonces, en diversas formas, se ha procurado atarlo a los enfrentamientos que por largos años separaron a los argentinos. El 14 de marzo de 1863, Mitre dispuso la creación del Colegio Nacional de Buenos Aires, sobre la base del Colegio Seminario de Ciencias Morales. Tenía el carácter de casa de educación científica y preparatoria en la que se cursaban letras y humanidades, ciencias morales y ciencias físicas y exactas. De dirección única, de contenido integral, clásico y científico, no se proponía tan solo la preparación para los estudios universitarios, sino la formación humana por medio de la cultura general, sin bifurcación ni bifurcaciones que distraen la finalidad profunda de la segunda enseñanza, que es formativa, especializándola antes de su término para convertirla en una preparación preuniversitaria. Esta organización respondía a exigencias de entonces de la vida argentina. A semejanza del célebre Colegio del Uruguay, fundado por Urquiza, al que Mitre había elogiado poco antes en carta al capitán general, en la que le había expresado que los ingresos de las aduanas nacionales de Entre Ríos serían aplicados a sostener el establecimiento, el Nacional porteño recibió, por cuenta del Estado, 40 jóvenes pobres de las provincias. Dirigido primitivamente por el doctor Eusebio Agüero, el padre Agüero, contó luego con la conducción del educador francés Amadeo Jacques, a quien dedicó, como todos sabemos, bellas páginas Miguel Canet en su inmortal Juvenilia. Dice Juan Mantovani que, cito textualmente, el decreto de Mitre constituye en la historia de la educación nacional un acontecimiento de singular importancia pedagógica, cultural y política. Organizó los estudios de bachillerato con un sentido de convergencia de las necesidades individuales de los jóvenes y de las exigencias colectivas y morales del país. Y agrega, regida la enseñanza por un principio de integridad, tendería al cultivo de la inteligencia general y sus poderes en todas las direcciones posibles, más extensa que profunda y más coordinada que dispersa. El plan constituía una armoniosa alianza de las letras, las ciencias exactas y físicas y sus aplicaciones, buscando más síntesis y principios generales que saber analítico y parcial. Tendía por esto al desarrollo de la personalidad juvenil y del espíritu nacional. El 9 de diciembre de 1864, el presidente decidiría la creación de otros 5 colegios nacionales en el interior, en Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Catamarca, que adoptaron el plan del precursor Instituto de Buenos Aires. Los respectivos decretos garantizaban la educación de 20 jóvenes pobres de las provincias.
A pesar de la escasez de sus recursos, el gobierno nacional otorgaría el 10 de febrero de 1865 subvenciones para la enseñanza elemental en las provincias más carentes de medios: La Rioja, San Luis, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Corrientes y Mendoza. También establecería un denominado Colegio Militar de Palermo, preparatorio de quienes aspiraban a formarse en la célebre Academia Militar Francesa de Saint-Cyr, y crearía el Seminario Conciliar de la Diócesis de Buenos Aires, que el gobierno sostuvo. Para el Instituto Similar de Córdoba, otorgaría becas de esa diócesis y de las de Cuyo y Salta. 5 años más tarde, el ahora senador Mitre se ocuparía del estímulo de la educación primaria y secundaria. El 16 de julio de 1870 ofreció en el recinto de la Cámara Alta una completa exposición de los problemas atinentes a la instrucción en la Argentina, en oposición al proyecto presentado por los senadores Oroño, Granel y Araoz, que contemplaba destinar la suma de 50.000 pesos fuertes para ayudar a jóvenes pobres que hubieran terminado los estudios preparatorios y quisieran continuarlos en la Universidad de Buenos Aires y Córdoba. Mitre subrayó que se debía apoyar a las escuelas democráticas, no dar becas individuales. Sostuvo que era un principio de buen gobierno el que proclamaba que la sociedad debía a sus miembros servicios indispensables, como el de la enseñanza en todos sus grados. Estas son sus palabras: educar al pueblo es condición de vida, de orden y progreso, porque si la inteligencia no imprime su sello en la cabeza del pueblo, el pueblo será ignorante y en posesión de la soberanía hará los gobiernos a imagen y semejanza suya, y el nivel político bajará cuanto baje el nivel intelectual. Por eso, decía, los gobiernos debían asegurar los recursos para la educación, porque representan el interés de la mayoría y al propagarse entre el mayor número tiene influencia en la felicidad general. Es precisamente por esto, manifestó enseguida, que la difusión de la instrucción es una función pública. Por esto es que la escuela es una institución, porque solo el Estado puede obrar sobre la masa, imprimiéndole ese movimiento uniforme y continuo que en este punto no es posible esperar de la acción individual. El panorama que presentaba el país, sostenía, era aterrador. Solo 77.000 niños asistían a las escuelas primarias en toda la República, mientras 350.000 carecían de asistencia en ese aspecto. Por eso resultaba inconveniente otorgar recursos para becas individuales en detrimento de los que, decía, no recibieron sobre la cabeza el bautismo de la instrucción que les debemos. La instrucción primaria debía ser el objetivo primordial de las actividades del Estado, pues en una democracia la educación del pueblo es lo que hace que la libertad sea fecunda. Recomendó después no desperdiciar esfuerzos en la materia y no distribuir sin ecuanimidad los dones públicos. Esta preferencia, dice textualmente, en favor del que menos la necesita, en menoscabo del que nada recibió, es injusta, es inmoral, es imprevisora, lo digo y lo repito, sin dejar de hacer honor a la sana intención que inspiró este proyecto a sus autores, los cuales han sido objeto de una ovación de nuestra juventud estudiosa, que también olvidó a sus hermanos desheredados, a quienes todavía no han tocado ni las migas del festín que ella ha gozado. Y con referencia a la educación superior, había sido entregada en los Estados Unidos a la iniciativa privada, la cual, con gran esfuerzo, habilitó a las clases más altas para gobernar, explicaba: pero nosotros, que estamos haciendo la república posible y vamos en marcha hacia la verdadera república, que tenemos que propender a que se aplique la mayor inteligencia al gobierno, haciendo concurrir a él la ignorancia misma, mientras la disciplinamos y la educamos bajo la regla de las instituciones libres. Nosotros que tenemos que combatir y trabajar para que la barbarie no nos venza y para que la condición del pueblo se mejore, hemos sido aconsejados por el sentimiento conservador al robustecer las partes más débiles de la máquina a fin de mantener el equilibrio,
y para que las fuerzas inteligentes se dirijan al bien. Ese respaldo a la educación también refleja la actualidad del pensamiento de Mitre. Lástima que el país, que gracias a los esfuerzos de su generación y la del 80, se ubicó entre los de menor tasa de analfabetismo en el mundo y entre las naciones que mayor número de profesionales, científicos y técnicos entregaban a la sociedad, presente ahora un cuadro tan deprimente en que la desnutrición, la falta de los medios más indispensables para tornar eficaz el trabajo escolar y en muchos casos las carencias de edificios y elementos didácticos han provocado un retroceso difícil de revertir. Cuando dejó la presidencia, Mitre contaba solo con su sueldo de senador, que recibía únicamente durante los meses en que sesionaba a la Cámara Alta. Es decir, que había bajado del cargo más alto de la nación completamente pobre. No debía pagar ya el alquiler de su casa, pues en enero de 1869 se había protocolizado en la escribanía de Victoriano Cabral, la compra de una propiedad con el producto de una colecta realizada por sus amigos y partidarios. Sin embargo, le resultaba difícil sostener a su familia, pues en aquellos tiempos en que la mayoría de los hombres de su talla veían transcurrir sus días en medio de una pobreza bíblica, ni se pensaba en lucrar con el sagrado ejercicio de las funciones públicas. Se contentaba con ser el ídolo de una parte del pueblo de Buenos Aires, pero con avisorar un porvenir político todavía brillante, no podía subvenir las necesidades de la siempre ahorrativa y modesta Delfina, su esposa, y de sus hijos menores. Por otro lado, cuando evaluaba sus posibilidades de subsistencia personal, familiar y política, no se le presentaba en el horizonte otra alternativa que la del ejercicio activo del periodismo. Así, para fines de 1869, tuvo claro que debía dedicar cuanto poseía a la edición de un diario que le permitiese vivir y combatir en la arena política. Y el 15 de noviembre de 1869 le había escrito a su amigo Wenceslao Paunero, ministro argentino en Río de Janeiro: sabrá usted que voy a ser mi impresor para resolver el difícil problema de la vida. Aquí me tiene usted en el punto en que me hallaba en Valparaíso cuando usted era mi tenedor de libros. Es decir, cuando ambos eran periodistas en el Mercurio. Qué bien me vendría ahora para mi nueva imprenta. Después de tantos trabajos, victorias y gobiernos, mi posición pecuniaria es la siguiente. Durante 5 meses al año gozo sueldo como senador, el que me basta para llenar el presupuesto durante el periodo de sesiones mes a mes. En el resto del año gozo un sueldo de 78 pesos. No dirán que he sido un hombre costoso para mi país. No contando con más recursos que estos y con la casa presente del pueblo, apelo al trabajo de la pluma y de los tipos y monto una imprenta con un diario que inauguraré el 1 de enero sobre la base de La Nación Argentina, que compraré por medio de una sociedad ordinaria por acciones. Entre 10 amigos he levantado el capital necesario, que son 800.000 pesos moneda corriente. En fin, tengo energías para trabajar. No siento ninguna amargura por volver a empezar mi carrera, volviendo a ser en mi país lo que era en la emigración. El 28 de diciembre, próximo ya a sacar a la calle su diario, Mitre volvió a escribirle a Paunero. El 1 de enero, como lo verá usted por los diarios, me hago decididamente impresor. Haré un remate de mis muebles de lujo y parte de mis libros, con algunos cuadros y curiosidades que pesan en el bagaje de un trabajador. Y con esto pagaré mis acciones en la empresa y me quedaré a flote. No creerá usted lo contento que estoy en deshacerme de este peso, aunque sé que voy a emprender otra jornada más larga y fatigosa. Pero soy hijo del trabajo y cifro en ello mi orgullo. Tenía una pluma y espada en mi blasón y me tarda agregarle un nuevo cuartel con una prensa de Stanhope o un componedor de Franklin. Usted me conoce y sabe que, aunque a la ligera, le hablo con mucha seriedad, pues conoce además los motivos para estar contento de no deber nada a nadie. Finalmente, a raíz de la inactividad provocada por el regreso de la Guardia Nacional de la campaña del Paraguay, que demoró el propósito de que apareciera el 1,
La Nación vio la luz el 4 de enero de 1870 en la imprenta de vapor ubicada en los bajos de la casa del doctor José María Gutiérrez, calle San Martín 124 de la numeración antigua. Mitre asumió José María Gutiérrez, y no Juan María, la redacción de la casi totalidad de la hoja, aunque contó con la colaboración para los artículos de fondo de sus exministros Elizalde y Eduardo Costa. Pero el primer editorial, Nuevos Horizontes, es de la pluma del propio don Bartolo, sobrenombre que no le gustaba nada, entre paréntesis, quien definió escueta pero categóricamente el estilo del órgano que se lanzaba con bríos a la ardiente arena de la prensa política. El nombre de este diario, en sustitución del que le ha precedido, La Nación, reemplazando a La Nación Argentina, basta para señalar una transición, para cerrar una época y para marcar nuevos horizontes del futuro. La Nación Argentina era un puesto de combate, La Nación será una tribuna de doctrina. No desdeñó Mitre, quien había engrosado luego de haber sufrido 3 años las cotidianas privaciones y el inhóspito clima del Paraguay, había engrosado su cuerpo, en entintarse las manos, como lo había hecho tantas veces, para contribuir a componer el diario cuando faltaba algún empleado. Era hábil en ese oficio y sentía el orgullo de practicarlo. Años más tarde, privado de su jerarquía militar con motivo de su participación en la Revolución de 1874, se presentó a votar en el registro cívico de la Merced, cuando uno de los encargados de la mesa le preguntó altanero, nombre y profesión. El expresidente de la República le respondió, remarcando con intención sus palabras, Bartolomé Mitre, tipógrafo. Más allá de que su diario fuera un medio de acción política, el general devenido nuevamente en periodista pretendía que se convirtiese en baluarte de la libertad de expresión, en activo instrumento del desarrollo argentino que como tal difundiera y exaltara las mejores esencias del ser nacional. Hemos recordado a un gran argentino, nacido en los difíciles días en que aún se combatía por la independencia, quien brindó lo mejor de sí mismo a su patria, sin otra aspiración que servirla en tantos terrenos como se lo permitiesen su enorme voluntad y su sapiencia. Su figura de hombre sencillo, de auténtico demócrata, preside el patio principal de su casa. Es un bronce magistralmente trabajado por Rogelio Urrutia, quien lo captó como era, alto, de andar sereno, vestido con su tradicional levita negra y las manos en los bolsillos, tal como recorría las calles en busca de libros raros para su biblioteca, la cabeza cubierta por su célebre chambergo, cuya ala derecha tocaba a modo de saludo militar cada vez que un empinado personaje, un inválido que había servido a sus órdenes, un niño o un pordiosero se descubrían respetuosos a su paso. Está en el bronce por sus méritos, pero fue un hombre de carne y hueso, que padeció tremendos infortunios, sintió latir su corazón con la fuerza de las pasiones, sufrió las implacables dentelladas de la ingratitud y sin embargo alcanzó a vislumbrar su gloria futura a través de la caudalosa gratitud de su pueblo. En suma, está donde está porque supo sobreponerse a las debilidades propias de la naturaleza humana para cumplir la misión que se había trazado. La historia no es solo un ejercicio intelectual, sirve sobre todo para contemplar lo que fuimos, comprender nuestros errores y afirmarnos en nuestros rasgos positivos. No de arrojar inciensos a un pasado mítico, ni con el propósito de responsabilizar al ayer de lo que vivimos hoy. Lo que vivimos se ofrece a nuestra vista con rasgos de valor, decisión, voluntad de vendar hierros y sobre todo de construir y mejorar la Argentina. ¿Quién diga que resulta difícil retomar el espíritu de hombres como Mitre, Sarmiento y otros argentinos que nos precedieron? Pero si nuestros antecesores lograron vencer ingentes dificultades y llamar la atención del mundo, ¿por qué no hacerlo hoy? Más allá de los miedos, incertidumbres y tantos otros fantasmas que nos paralizan. Es la tarea de todos. Y es cierto que si se necesitan líderes, no lo es menos que los grandes edificios se construyen
con ladrillos pequeños. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente le agradecemos muchísimo sus palabras que no solo ilustran, sino también emocionan y mocionan, porque de alguna manera la inquietud que provocan lleva sin duda a un deseo de acción y de reflexión. Usted sabe que está permitido que ahora haya un diálogo, preguntas al expositor. Si alguno quiere hacer uno, se puede ir anotando por el chat, o Florencia hará una lista de los que puedan hacer alguna pregunta. Les pedimos que sean preguntas concretas de cosas que quieran aclarar, tal vez un brevísimo comentario explicativo de la pregunta, no una exposición larga, por favor, eso sí, porque no tenemos tanto tiempo y en realidad nos interesa escuchar al doctor De Marco. Muchas gracias y dejo la palabra a los que quieran ir tomándola. Por ahora lo que tengo son muchas felicitaciones al doctor y, bueno, y también al club. Bueno, podamos leer las felicitaciones, que no está nada mal. No, por supuesto no, pero pensé que querían, más allá de las felicitaciones, alguien que más quiere preguntar y bueno, nada, estaba buena la idea de que pregunten. Pero bueno, voy a leer mientras las felicitaciones, que hay varias. Muchas gracias, doctor, dice Gabriela Mirande, por esta maravillosa presentación. Felicitaciones al Club de Progreso y su comisión organizadora por adherir a la conmemoración de los 200 años del natalicio de Bartolomé Mitre. Muchas gracias, hermoso mensaje. Excelente doctor De Marco, excelente como siempre doctor. ¿Qué más? Tengo muchas felicitaciones. Gracias por esta lección de historia. Y Pablo Tonelli, ¿dónde estás, Pablo? Quiere hacer un comentario. A ver. Desmuteate, Pablo. Ahí está. Gracias, Florencia, y gracias al doctor De Marco. Excelente la exposición. Solo quería hacer un comentario para remarcar algo que el doctor De Marco dijo y mencionó muy bien, que es la instalación de la primera Corte Suprema de nuestro país, que concretó Mitre, y sobre todo por el valor que tuvo la designación no solo de 5 excelentes juristas y destacados juristas, sino que tenían además la condición de ser opositores políticos a Mitre, porque él entendió perfectamente el rol de control que la Corte Suprema debe cumplir como custodio de la Constitución y como control de los otros 2 poderes y de sus posibles excesos. Y la verdad que ese ejemplo de Mitre, que yo muy frecuentemente recuerdo, en los tiempos que vivimos, en los que nos hemos tenido que acostumbrar a que los gobiernos cuestionen el desempeño de la Corte Suprema, la denosten, le atribuyan segundas intenciones, y lo que es peor, pretendan sentar allí a personas adictas y complacientes con los gobiernos de turno. Creo que ese ejemplo de Mitre debe ser destacado, y por eso quería poner énfasis en el comentario del doctor De Marco al respecto, porque si hubiéramos seguido ese ejemplo de Mitre con las sucesivas Cortes Supremas hasta nuestros días, creo que en alguna medida nuestra historia hubiera sido distinta. Así que le agradezco al doctor De Marco esa referencia y pongo este énfasis por la trascendencia que el tema tiene actualmente en relación con el desenvolvimiento de nuestro Poder Judicial. Bueno, Florencia, tenemos... no. Acá tengo una pregunta, creo. A ver. ¿Usted considera a Mitre como el primer historiador argentino? ¿Usted plantea lo que la Argentina actual debería hacer? Gracias por su... no era pregunta. Gracias por su excelente charla y conocimientos históricos. En realidad son todas felicitaciones al doctor, que no están en estudio, pero no, por ahora... Entonces, si no tenemos preguntas,
no vamos a alargar el encuentro. A veces ocurre cuando es tan redonda la exposición, tan sin aristas y tan convincente, que no deja espacio para este tipo de intervenciones. Así que, y eso tal vez lo demuestran precisamente las homogéneas felicitaciones que estamos escuchando. Así que simplemente le vamos a dar las gracias en nombre del Grupo de Progreso al doctor De Marco, decirle que están abiertas como siempre nuestras puertas, nuestra gaceta a su disposición si desea publicar, y vamos a dar por terminada la reunión, este foro, deseándolos a todos un buen fin de semana en estas situaciones tan difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, estimado doctor De Marco. Le habla Guillermo Lascano. ¿Cómo está? Lo mencioné el pasado. Sí, lo mencionó y le agradezco mucho, pero muy linda muy entusiasmante su conferencia. Muy gentil y muy amable. Con mucho gusto. Miguel Ángel, buenas tardes. Ahí hay una pregunta en el chat. Dime. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Hay una pregunta en el chat. Dice, ¿podría decirse que Mitre sienta las bases para la promulgación de la ley 1420? Es de Ariel Rondinoni. ¿Puedo responder? Sí, por Claro. supuesto. En realidad, podría decirse que sí, en cuanto a que la ley 1420 es el resultado o el fruto de la acción de toda una generación. Sostuvo él principios muy semejantes a los que luego se enunciaron en la ley 1420. Bueno. Hay otro comentario. Alguien más, Javier Pérez, quiere preguntar. No sé si me escuchan. Bueno, yo lo quería felicitar, doctor, porque realmente tengo dos de sus libros que usted los mencionó, Belgrano sobre Belgrano y sobre San Martín. Le quería consultar porque hay cosas que usted mencionó que yo como persona que vive en el Uruguay, ve desde el otro lado. Porque nosotros, Uruguay, por ejemplo, mandó al Congreso de Tucumán diputados, pero como usted bien dijo, fueron rechazados por los porteños o por la Argentina de aquel momento, y nosotros no pudimos, y el Uruguay no pudo participar de aquella idea artiguista de ser un solo país. En realidad después vinieron otros hechos históricos, como fue la Convención Preliminar de Paz, la cual nos hizo firmar por parte de Inglaterra, tanto Brasil como Argentina, la creación del Uruguay, para evitar justamente el control del Río de la Plata. Por eso quería agregar eso también, de que el Uruguay nunca estuvo ajeno a las ideas que el doctor De Marco digamos, explayó, y yo no lo voy a hacer, pero realmente sería digno decir que Artigas, que es nuestro prócer, porque en realidad tuvieron que elegir una en algún momento, yo lo viví de otra manera, y cuando fui a la universidad me pasó dos cosas. Tuve una profesora argentina primero, que era de Rosario, y empezó a enseñarnos un poquito de historia argentina. Mi padre es argentino, por ejemplo. Entonces yo sabía por mi padre, pues esta profesora aprendí mucho. Entonces, es como que se me chocaron las dos. Entonces, yo trataba de no escuchar mucho la uruguaya porque ya me aburría mucho, pues la aprendí en mi formación inicial y secundaria. Entonces, realmente es un espectáculo escucharlo. La verdad, sabe demasiado, y los títulos, tanto militares como civiles, que usted posee, le quedan extremadamente grandes. O sea,
yo lo quiero felicitar del otro lado del Plata, ya que y realmente agradezco a la presidencia y al expositor este tipo de reuniones que para mí son realmente muy importantes, porque aprendo de una historia que la vivió mi padre como militar en su momento por el servicio militar obligatorio, pero no la aprendo de historiadores, la tuve que aprender de libros. Entonces este tipo de charlas me posibilitan a mí aprender a los historiadores, como por ejemplo escuchar al doctor, que para mí es muy valioso. Bueno, Javier, Muy muchas Muy bien, gracias. Javier. Agradecemos enormemente tus comentarios. Y el doctor seguramente también. Bueno, creo que con eso estamos ya por hoy, ¿no? Sí. Sí, Robert, señor. Muchas Sí, gracias señor. a todos y buenas noches. Bueno, Bueno, hasta luego, buenas luego noches. todos, buenas Hasta luego. noches. Agradecemos, Buenas noches. agradecemos también la presencia de varios miembros de la Asociación del Museo Mitre y de la directora del Museo Mitre, Gabriela Mirande.